Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi gente, desde donde sea, cuando sea y como sea que nos estén escuchando. Bienvenido al episodio número 8 del podcast número 1 del Colegio Marista. Y recuerda que si estás en el tapón, no estás solo. Estamos contigo. Mi nombre es Darío Díaz. Mi nombre es Alexa Cardona. Yo soy Andrea Ramírez. Estamos aquí hoy en solidaridad con el conflicto de Israel y Palestina. Así mismo es, Andrea, ¿verdad? Esta ha sido una problemática que ha tocado la vida de muchas personas en las pasadas semanas, en donde hemos visto un gran conflicto entre lo que viene siendo Israel y Palestina, y ¿verdad? También gran desinformación de parte de las noticias, de las redes, por lo cual estamos aquí en el día de hoy con la profesora Ruti García para dialogar sobre este conflicto. Gracias por la invitación, aquí estamos Bienvenida, aclarando. bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Ruti, vamos a empezar un poco primero porque, pues, como muchos sabemos, hay un conflicto pues que se declaró guerra Claro. en las pasadas semanas. Pero es importante también destacar que esto es algo que lleva pasando por mucho tiempo, específicamente sobre 70 años, y algo que no solamente ha impactado las vidas de las personas que se encuentran en esos países, sino es algo que afecta a nivel mundial. Y entonces por eso también queremos empezar por definir algunos términos que pues vemos comúnmente en las redes, en el periódico, simplemente en las noticias, y a veces no sabemos qué significan. Así mismo es, Darío, ¿verdad? Un ejemplo de esto viene siendo el grupo de Hamas, donde se ha visto como un grupo que está completamente en contra, ¿verdad?, de todos los ciudadanos de Israel, de los palestinos que están en estos territorios también. Y en realidad tampoco lo podemos generalizar, por decirlo de esta manera, de ese modo, sino que Hamas viene siendo una organización política, ¿verdad? Y sus siglas son para el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, en donde se declara como yihadista, nacionalista e islamista. Por otra parte, también tenemos, ¿verdad?, el enclave de Gaza, que viene siendo la región que está entre Egipto e Israel y en donde mayormente se ha visto este gran conflicto, ¿verdad?, donde vemos a las personas de Israel, vemos a las personas de Palestina que están localizadas en Israel. Y lo que muchas personas no saben es que esto no es un conflicto que sucedió en las pasadas semanas, sino que algo que lleva ocurriendo por 7 décadas ya, Correcto, sí. ¿verdad?, con todo esto que tiene que ver con el protectorado, que fue establecido en 1945, ¿verdad? Y toda la historia y el bagaje cultural que esto conlleva. Así mismo es. Y también cabe destacar que esto lo estábamos mencionando antes de grabar, que esto es una tierra que ha corrido por muchas culturas, muchas religiones, que no tan solo ha sido este conflicto por los israelitas y los palestinos, sino que también lleva pasando conflictos y llevan conviviendo a su vez países y pueblos desde hace décadas y milenios. Siglos, estamos hablando exacto. de siglos. Para darle un poquito de contexto histórico, ¿verdad? General, porque sería muy largo, tenemos que hablar que está en la región bíblica de la famosa tierra prometida por Dios mismo al pueblo israelita, al pueblo de Israel. En ese contexto, pues hubo un éxodo masivo en tiempo antiguo de los israelitas hacia la zona de que hoy día conocemos como Palestina, vivieron allí un tiempo, luego vino el Imperio Romano, conquista la zona, los expulsa, entonces ellos empiezan a vivir errantes por Europa, más adelante viene luego el Imperio Turco, entonces, este es un territorio que ha sido conquistado e invadido por varias civilizaciones durante un largo periodo de Así tiempo. que no solamente ha sido importante para los israelitas o los palestinos, Exacto. que entonces también ha sido importante para otras religiones y otras culturas, incluso la de nosotras, la fe católica, también son tierras santas. Pues claro, Exacto. tenemos la ciudad de Jerusalén, que es un centro importante religioso para varias religiones, ¿verdad? Que se encuentra básicamente en el centro, es hoy día la capital de Israel como tal, ¿entienden? Pero el conflicto viene desde mucho tiempo atrás, tiene un aspecto político, lógicamente también, pero tiene un aspecto ético, un aspecto histórico, la parte, lógicamente, de la población, si pensamos en los pueblos que allí vivían. Como tú bien mencionaste al principio, fue después de 45, 47, cuando terminada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, que ya había prometido, ¿verdad?, con un documento de Balfour diciendo que iba de alguna manera a apoyar el movimiento sionista, que son los israelitas en época moderna, que vuelven a incluir en su visión de vida el regresar a la tierra prometida. Exacto. Y el movimiento sionista lo que significa es eso, el regreso a la tierra prometida. Mucha población judía, después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues lógicamente se desplaza por lo que pasó en los campos de concentración con los alemanes, ¿verdad? Se desplaza hacia esa zona. Y allí ya vivían una población musulmana estable, los palestinos, y van a convivir con estos judíos que empiezan a moverse a la región. Una vez que el conflicto pasa a nivel de las Naciones Unidas,
donde se decide darle un territorio permanente y fijo al pueblo de Israel. En esa reunión de Naciones Unidas se divide el territorio en partes bastante equitativas, ¿verdad? Hay que verlo en términos geográficos, cuán equitativo era, pero se divide entre Palestina e Israel. Exacto. Sí, Así que es la primera parte del conflicto. con el pasar de las décadas hemos visto también cómo Israel ha acaparado todas las tierras. No, y el y ha sacado desplazamiento. Exacto, ha desplazado a los palestinos de sus tierras. Sí, porque como observamos, inició con los judíos moviéndose hacia Israel y entonces los árabes y musulmanes quedándose, ¿verdad?, en su tierra. Ujú. Pero cuando uno observa los mapas, ¿verdad?, de estas tierras y De las estos territorios, progresiones, sí. de cómo la trascendencia, por decirlo de esta manera, ha cambiado, ¿verdad?, hasta el sol de hoy, es completamente diferente, donde tú ves que Israel ha acaparado mayor parte del territorio. Sí, esa otra también, ponerse a pensar de que no es tan solo Israel, o sea, o sea, además de ser un gobierno igual Palestina, hay un pueblo detrás de todo esto, hay un pueblo que sufre, hay un pueblo que llora, que lamenta la pérdida de su país, de sus tierras, de sus familias, de sus amigos. Así que también hay que tener en cuenta esa parte ética y también ponernos en su posición. Es como si mañana viniera alguien y empezase a sacarnos de aquí de Puerto Rico. Que también entonces hay que tener eso en cuenta, la parte ética, que algo que afecta vidas, afecta a personas humanas. Y entonces ese es otro punto súper importante que hay que mantener en cuenta. No, y no solo eso, también el hecho de que muchas personas piensan que este conflicto inició el 7 de octubre, ¿verdad? De este año. Y no, cuando tú observas el protectorado y la división y el desplazamiento a través de, ¿verdad?, de las décadas, porque han sido 7 décadas. Esto no fue hace poco, fue Ujú. hace 70 años. Que Y comenzó, que sí. comenzó. Y mucho más atrás, cuando ves las religiones, ves lo cultural, ves lo político. Así que, y también no solo impacta a ellos, ¿verdad? También impacta a las otras naciones que tienen relaciones con estos territorios. Exacto. Estoy escuchándolos hablar de desplazamiento en el territorio, que es uno de los puntos clave que nunca se discute. Siempre vemos el punto del ataque del pueblo musulmán al pueblo israelita y viceversa, ¿verdad? Esa es la parte, pues lamentablemente, la parte política, la guerra. Y de hecho, muchos de esos territorios que adquirió Israel fue durante distintos enfrentamientos bélicos, ¿verdad? Entre la zona de los musulmanes, apoyados por Egipto en una ocasión, apoyados por otros países árabes, hubo varias guerras en donde Israel, al final la guerra, adquiere territorio nuevo dentro del territorio de Palestina. El problema es que las poblaciones enclavadas allí ya fueron desplazadas completamente, alejadas de su lugar nativo donde vivió su familia por muchísimos años y se fueron moviendo poco a poco desplazados de territorio hasta la famosa Franja de Gaza donde viven hoy día, que es un enclave entre Egipto e Entre Israel, Egipto que e por un Israel. tiempo, después de una guerra, Egipto lo controlaba. Y mucha de la población musulmana también emigra pues al Líbano y otras partes de Medio Oriente, ¿entienden? O sea que no podemos ver el contexto solamente de Israel contra el pueblo palestino. Otra cosa que hay que considerar también, que Israel se va a establecer como un ente político. No había un país palestino. Los musulmanes no tenían un país político, un ente político. El concepto de país moderno viene después de las guerras, verdaderamente. Ellos, de hecho, les costó mucho trabajo organizarse. Y las Naciones Unidas reconocen a la autoridad palestina, no como ente político per se, pero sí tiene voz dentro de lo que es las Naciones Unidas. Lo que pasa es que no hay un país per se. La Franja de Gaza, que ahora está controlada por Hamas, ese grupo político ganó unas elecciones. O sea que no es que tampoco es al azar. Exacto, que sí, tenemos fue a la una elección población del allí. pueblo, Exacto. donde Hamas se sitúa allí. Que no es quizás la que quería el pueblo de Israel o el gobierno de Israel y otros lugares que tienen una relación directa con Israel, pero el conflicto inicia, ya les digo, desde mucho tiempo atrás. Hay que ver en contexto de no es quién tiene razón y quién no tiene razón, porque el desarrollo político histórico y el movimiento de pueblos ha pasado siempre. Si miramos los mapas decimos, Dios mío, le quitaron todas las tierras a los musulmanes. Y es cierto, ha pasado. Lo que preocupa y debemos pensar es qué solución habría ahora, porque tenemos una población musulmana viviendo o tratando de convivir con una población judía israelita en un territorio que ellos consideran también su territorio. Nos hemos ido a las armas, que es lo terrible, la declaración de guerra que tú bien mencionas, no puede tener un final feliz. O sea, si atacamos y destruimos la Franja de Gaza con toda la población, hay 2.2 millones de musulmanes viviendo en este estrecho de tierra. Pónganse a pensar, aquí tenemos 3.4 millones de personas en Puerto Rico. Estamos hablando de una cantidad
grande de individuos, no estamos hablando de soldados, Ujú. estamos hablando de ancianos, de mujeres, de niños. Sí, No, una y sociedad completa, una sociedad sí, completa. y cuando tú ves también las estadísticas, como bien menciona, hay un 64% de las personas ahí que son Que son jóvenes. jóvenes, Son exacto. personas que están tratando de echar para adelante, son personas De que, progresar, de de, sacar para adelante exacto, su país de también. tener progreso. Entonces, cuando tú ves esta situación cultural y situación social que ahora mismo estas personas están enfrentando, tú te preguntas cómo ellos podrán hacer eso, porque también es en su propio territorio o en otros territorios que van a tener repercusiones, Claro. no solamente, ¿verdad?, por la guerra que se acaba de declarar, sino por el aspecto social y cultural que ellos tienen. Ahora mismo se han visto muchos casos de discrimen hacia todos estos Los grupos y islámicos, sí, personas Y en no solo Estados en Unidos. territorio de Palestina, en Estados estamos Unidos, en hablando todo el mundo. fuera Sí, del, se ha claro, observado. Sí, incluso sabemos de unas universidades que han tenido que incrementar el nivel de seguridad que han implementado anteriormente para los estudiantes islámicos por los ataques que estaban claro. recibiendo. Y hoy día también no se limitan a ataques físicos, también a ataques cibernéticos, que entonces esa es otra de las cosas que hay que mantener en cuenta, o sea, crear esa diferencia entre lo que es el gobierno Hamas de Palestina y lo que es el pueblo, o sea, no necesariamente el pueblo tiene que ver con el conflicto. Así Y es, Darío. hay que mantener también esa parte humana, que también son humanos común y corriente como nosotros, que tienen sentimientos, que tienen valores, que tienen, o sea, tienen los Aspiraciones en la mismos, vida, ¿verdad? y a Exacto, la vez sí. tienen los mismos problemas, así que tampoco no podemos estar atacándolos por el mero hecho de que sus países están en guerra. No, y es bien interesante el aspecto que mencionas cibernético de la situación, porque en guerras anteriores tú te vas atrás de la historia y las redes no existían, Sí, Claro. uno la se enteraba por tecnología los no estaba. periódicos. Ahora tú ves que personas, generaciones, ¿verdad?, que están creciendo como nosotros, personas jóvenes o, ¿verdad?, de todo tipo, saben lo que está ocurriendo. Y nosotros podemos sentarnos aquí, hacer un podcast y explicar la situación, ¿verdad?, siendo lo más general posible desde nuestra perspectiva, pero también proveyendo hechos que sean ¿verdad?, que sean factibles, Concreto, sí. Y concretos. hay que también mantener esa diferencia, porque hoy día muchos de nosotros, y me incluyo, recibimos nuestra información de los medios. Y ese es otro de los problemas que entonces también estamos teniendo, que los medios a veces llevan la información que no es, Acuérdense o que los medios, pintan. perdón que te interrumpa, los medios favorecen a un ente en particular. Ujú, Los medios exacto. favorecen a veces a entes económicos o intereses como tal de algunas naciones y no lo podemos evitar. Y nosotros vamos a escuchar información que lógicamente va a favorecer o un país o un estilo de vida o un tipo de gobierno. Sí, que entonces en ese sentido, pues nosotros como generación a veces no nos llegan la información que es o la información correcta. Y eso también a su vez afecta la imagen de estas personas, Claro. que entonces pues eso es lo que provocan los ataques y pues lamentablemente pues otras noticias. No, y también para ponerlo en ¿verdad?, una perspectiva más adentrada a la situación. Por ejemplo, tú ves el territorio de Israel, automáticamente tú sabes que Estados Unidos también está relacionado con todo esto. Claro. Y tú ves el impacto político, económico, social de todos los, ¿verdad?, de todas sus facetas que pueda tener, ¿verdad? Así que también una pregunta para ti, Ruthie, que te quiero hacer es, ¿verdad?, cómo ya se está viendo el impacto político, ¿verdad?, no solamente en el territorio de Israel, sino en estos otros territorios que están relacionados a ellos. Ok, pues miren, el problema es que mencionaste a Estados Unidos, lo habíamos hablado fuera de la transmisión. Es difícil no coger lado en el sentido de que siempre va a haber un motivo último o ulterior para un país apoyar a otro. Sabemos que la población es judía, pues se movió por todo el mundo. Hay una gran parte de la población americana rica que es de descendencia judía, ¿verdad? Y son personas que siempre han trabajado, han llegado a los lugares, se han establecido. Sí, que los judíos también son unas Son gente personas que son trabajadora, trabajadoras y que pajonas, siempre ha exacto. pensado en el futuro. El problema de Alemania fue exactamente eso, la población judía eran dueños de los comercios, de los negocios, ¿entienden? Y causó pues un poco de resentimiento ante el resto de la población alemana. Estados Unidos tiene una población judía grandísima y tiene una población judía rica, que también lógicamente pues apoya, y es normal apoyar a Israel si tú eres judío. Porque yo les hablé del movimiento sionista que era regresar nuevamente, ¿verdad?, a la parte. Por lo tanto, económicamente apoyan a Israel. La parte política, pues claro, los países que están alrededor son países que ustedes saben que siempre ha sido una zona que llamamos caliente, ¿verdad? Ujú. Hay unos distintos tipos de relaciones, por ejemplo, entre lo que es la península arábica, con la zona de Medio Oriente, con Egipto, los resentimientos típicos políticos que hay entre las grandes potencias y la región. Egipto ha estado en contra de Israel en algunas ocasiones, a favor en otras ocasiones. Entonces, eso es bien difícil sencillamente de limitar o de nosotros decirle de qué manera podemos terminar con este conflicto. Afecta a la región,
definitivamente afecta al mismo pueblo israelita, porque la visión que tiene el mundo de ahora del Israel puede ser una de dos. O estamos contigo, acaba y termina con los musulmanes, o todo lo contrario. Limita tu territorio y regresa a lo que originalmente les dieron, que es la mitad del territorio, cosa que verdaderamente no va a suceder. Políticamente no sucede, como pedirle a Rusia que devuelva Crimea a Ucrania. No va a Y ocurrir. ustedes saben que eso no va a ocurrir. O sea, estos son muchos detalles que tendríamos que elaborar un poquito más, pero en términos generales, y ustedes como jóvenes, no deben perder la perspectiva que son dos pueblos luchando verdaderamente por coexistir. Y tiene que haber alguna manera de que pueda haber una coexistencia pacífica en la región. Y eso, a eso sería la meta, o eso sería lo que deberíamos aspirar. Sí, y ahí es donde nos adentramos a los valores éticos de la situación. Correcto. Exacto. Porque al ubicarnos, ¿verdad?, en un bando o el otro, no estamos proporcionando la situación, estamos dándole hincapié a que siga ocurriendo, a que esto se siga, ¿verdad?, maximizando. Exacto. Y no le vemos fin ahora mismo, ¿verdad? Cuando tienes que se acaba de declarar una guerra, es un conflicto bien serio. Y no podemos seguir permitiendo, o nosotros, ¿verdad?, que estamos fuera de donde está ocurriendo este conflicto, no podemos seguir permitiendo que siga ocurriendo, ¿verdad? De nuestra propia perspectiva tenemos que decir, ok, por ejemplo, si yo estoy en las redes sociales, yo no puedo seguir favoreciéndome bajo un bando o el otro. Tengo que Claro. buscar que ambos puedan coexistir y que a través del tiempo pueda ocurrir un acuerdo, por más, ¿verdad?, por más dificultad que eso traiga. Porque obviamente pues no es algo fácil. Si fuese una situación, ¿verdad?, sencilla, ya se hubiese resuelto. Pero obviamente no es el Así. caso. No es el caso. Deberíamos enfocarnos entonces en la búsqueda de la paz en la región. Ujú. Y si vamos a hacer comentarios en las redes, hacer comentarios que sean juiciosos, que sean de hechos que nosotros podemos, ¿verdad?, comprobar. Fundamental. Y Sí. fundamental, no podemos sencillamente repetir lo que dice otra persona, que tendemos a hacerlo mucho en las redes, ustedes lo saben. Correcto. Leer, informarse y leer varias fuentes diferentes, ¿verdad? No solamente de la Diferentes perspectiva perspectivas, sí. americana o de la perspectiva de los egipcios, por Británicas, sí. ejemplo, o de la misma perspectiva israelita, porque nosotros somos personas que estamos fuera de conflicto, pero como quiera nos va a afectar directa o indirectamente, aunque sea en la parte anímica, ¿verdad? En la parte de ética, como ustedes dicen. Búsqueda de la paz, ese es el problema que tenemos que tratar de enfocarnos en esta región. No podemos hacer nada en la parte política. Podemos esperar que ambos gobiernos, ¿verdad?, tanto el israelita como el palestino, logren algún tipo de acuerdo consono con la ayuda de, no sé, de Egipto, otros países de alrededor, que es lo que más o menos, si ustedes leen un poquito de lo que está pasando en términos políticos, es más o menos lo que se piensa podría ser una solución, que ese enclave de lo que es la Franja de Gaza pase a ser entonces a un protectorado, no de un país como lo fue anteriormente, y no como está ahora que es de Egipto, sino que pase, por ejemplo, a manos de las mismas Naciones Unidas. ¿Cuán efectivo puede ser o no? Eso hay que verlo, ¿no? Y que entonces sea las Naciones Unidas la que intente de alguna manera, pues, tratar de sofocar los eventos con Hamas y tratar de que el pueblo palestino pueda reorganizarse en la región y finalmente tener un ente político real que funcione, que pueda vivir armoniosamente con Israel. Pedirle a Israel, como les dije anteriormente, que devuelva parte de las tierras palestinas, no lo veo verdaderamente factible, pero sí puede haber un mejor trato, una mejor convivencia Ujú. entre los palestinos que viven en territorio israelita ahora mismo, ¿entienden? Y Rudy pregunta, este conflicto o esta guerra, ¿qué motivaciones tiene detrás? O sea, ¿es una motivación política, económica, territorial? Ustedes me pidieron que me mantuviera neutral, estoy tratando, haciendo un esfuerzo grandísimo por estar calladita. En todo conflicto de guerra, uno de los factores principales es el económico. Ustedes saben que en clase yo siempre les digo, cuando la economía está bien floja, aparece un conflicto bélico por algún lugar. Y lamentablemente es una de las fuerzas mayores que mueve la globalización, ¿verdad?, hoy día en la cuestión económica. En términos de Israel en particular, pues hemos visto cómo Israel se ha ido expandiendo, usurpando un territorio que debe haber compartido con el pueblo palestino. Ya eso es historia pasada. Eso fue en el 47 que se establece la división. Sin ningún país del mundo, las mismas Naciones Unidas, no hizo nada tomó para acción en ese evitar momento, sí. que esa transgresión o esa invasión o esa usurpación de territorio, cuando se derrumbaban completamente poblados completos musulmanes para hacer un enclave judío, israelita. Ya a estas alturas es un poquito tarde para decir por qué no lo hiciste o no. Israel como país, pues, lógicamente, tiene derecho a existir, pues claro que sí. Al igual que tiene derecho el pueblo musulmán a tener un estado político musulmán. Así que
esa es la parte política, económica. Israel, lógicamente, si entra y destruye el territorio de Gaza y captura o termina con Hamas, que es un poco difícil. Estamos hablando de una población, como tú dijiste, extremista, ¿verdad?, que quiere la liberación de su pueblo. Luego tendría que usurpar o tendría que absorber la población musulmana de la zona. Entonces tendría que ir a ver todo el territorio de lo que era Palestina. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? ¿A costo de qué? ¿Me entienden? ¿Puede entonces ese país verdaderamente sobrevivir a sabiendas de que exterminó un grupo poblacional que probablemente no quiere verdaderamente ser absorbido por tu cultura, ¿entiendes? Entonces, es bastante compleja la situación. Siempre tratamos de decir una solución pacífica, pero con la boca es un mamey, como diríamos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En términos políticos, la cosa es mucho más difícil. Y para ir cerrando un poco, esta pregunta me surgió ahora. Ajá. ¿Qué limitaciones, si alguna, o si sabes de algo, le han impuesto a los medios o a los periódicos en esa área? O sea, en realidad, mira, cuando ustedes están enseñando historia, como ustedes hacen ahora, y un poco de política, por eso yo les comento a ustedes que al uno leer información, tiene que tratar de la información que esté fuera del ámbito, perdón, de lo que nosotros vivimos, ¿ok? Si tú lees toda la información que viene de Estados Unidos solamente, pero va a tener la visión del pueblo americano, que lógicamente apoya 100% a Israel por sus motivos particulares. Si te vas por el lado europeo, que tiende a ser un poquito más abierto, o pueden haber varias definiciones diferentes del apoyo que tienen, pues tú coges una información más amplia. Si te vas en la zona del Medio Oriente como tal, que siempre ha sido una zona caliente, tenemos a Siria todo en conflicto. Saben que en Yemen y Omán también hay conflictos, no solamente políticos, sino también a nivel de derechos humanos, ¿verdad? Pues no es único de la zona de Palestina, los conflictos en la zona, ¿me entiendes? Por lo tanto, no sé verdaderamente cómo contestarte que estés satisfecho. La prensa, lamentablemente, nosotros escuchamos, tratamos de entender, pero debemos ir un poquito más allá, Darío. Debemos buscar segundas opiniones, debemos tratar de clarificar lo que estamos escuchando. Y luego, con nuestro conocimiento, con nuestros sentimientos, crear nuestras propias conclusiones. Y si vamos a promover algo, pues promover la unión de esos pueblos, de qué manera se puede coexistir. Tiene que haber una fórmula para que estos pueblos, y de hecho no todos los musulmanes israelitas pelean. Si ustedes ven Netflix, hay muchas películas muy bonitas que son propiedades para ustedes, de jóvenes palestinos que se enamoran de mujeres israelitas y viceversa, y cruzan las dificultades que tienen para cruzar de un lado al otro. Es una forma romántica, sencilla, de por lo menos de darnos cuenta de que estamos hablando de personas con sentimientos, gente como ustedes, jóvenes como ustedes. No es una cosa ya en otro lugar que está pasando, nos afecta indirectamente. Es informarnos, es buscar información, es hacer la nuestra. Y promover la paz. Y tratar de enfocarnos en promover la paz, o sea. Sí, porque también cuando tú ves todas las víctimas que han habido con este conflicto, son niños, son personas mayores también, son personas que no tienen culpa de lo que está ocurriendo. O sea, sí. Y tú ves que todo el mundo está pagando las repercusiones, ¿verdad? Por un conflicto de antes. Y un conflicto que lamentablemente no se manejó, ¿verdad? Con el tiempo adecuado, y ahora ves cómo está explotando, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, a un nivel, a una gran escala donde los daños, ¿verdad? Ya no son reversibles. No es reversible. Bueno, por otra parte, también tenemos a una compañera de nosotras de clase, Valeria Mercado, que ha preparado una entrevista, ¿verdad?, con una compañera de ella que vive en Jordania y que tiene familiares en Palestina, ¿verdad?, que también han sido afectados por este conflicto, por lo cual vamos a pasar con ella ahora. Hello everyone. Today we give a warm welcome to a great friend of mine from Culver Schools and Camps in Indiana, or as we like to call it, a melting pot of people that challenge and inspire. Here with us today, we have an extraordinary person from Amman, Jordan in the Middle East. She participated as a professional basketball player for Jordan's national girls basketball team and is also in 12th grade of high school. Along with her talents, I can confidently say that she is a lovely, inspiring, empathic, cordial, and charismatic person, and certainly an outstanding leader. I had the pleasure of visiting her country, where I was greeted with the warmest and kindest welcome from her and her family, and got to learn about her beautiful culture and her country's history, which is beyond beautiful. So without any further preambles, it is my pleasure to have you join us here today, Nadine.
Thank you. First of all, thank you for connecting with us. I know, yeah, your schedule must be a little tight. But can you give us a brief, little background information like you gave us of the record? Okay, so the what's happening now with between Israel and Palestine is nothing new. It's part of history and it's rooted way back. So the actual the initial thing that sparked this is the Nakba, which is basically translated into catastrophe, which happened in 1948, and it is basically the Palestinian homeland was invaded by Israeli settlers when they decided to create a Jewish state after everything that happened. Also, referring back to history with the Holocaust and stuff like that. So ever since then, the Palestinian land kept decreasing all the way till now, and now it's just the Palestinian land is basically the Gaza Strip. So that's the background context. Perfect, perfect. I wanted to ask you. I know that this conflict is beyond horrible, right? But how has it affected you personally, living in a neighboring land from this conflict? Okay, thankfully, in Jordan, nothing's really happening at the moment, except for like all of the protests and people trying to voice their opinions. Now, in a recent statement that King Abdullah II gave, he is the King of Jordan, he basically, this is a very informal way of saying it, but he basically said that he wants to limit the amount of Palestinian refugees coming in at this moment because it could lead to devastating events and effects if Israel also gets involved because of what's happening now. But referring back to history, Jordan is known for being one of the biggest countries for accepting refugees, not only in Palestine, in different neighboring countries in the Middle East. Perfect. Thank you. And how do you feel about the recent developments in Israel-Palestine conflict, and how has it impacted you? Now, can you tell us if in any way is the current crisis across the border affecting your country? As you mentioned, the king said he wasn't accepting any refugees from Palestine, right? But has it affected you like indirectly in a political aspect or maybe in a humanitarian aspect? What's happening now does have some effects mainly because lots of people that live in Jordan do have Palestinian roots and Palestinian backgrounds, and some people even have people living in Palestine, whether it is in the Gaza Strip or in different Israeli like cities. But it does affect people because it seems to be such a emotional topic to many because of their families and their backgrounds. So lots of people do wanna like protest and use their voice around the situation. I wanted to ask you. You spoke off the record about the strip of Gaza, the people not having any escape, right? What like can you expand on that a little bit? Okay, so the Gaza Strip right now is being referred to as the biggest open air prison because of its small area and high population density. However, personally, in my opinion, I don't think it's accurate to call it the biggest open air prison because using the word prison implies that after a certain amount of time that you can get out and you can like resume normally or like continue life. But at the moment, with looking at all of the events happening right now, unfortunately, that doesn't seem to be the case because lots of Palestinians and people living in Gaza right now cannot escape due to Israeli bombing all of their exits. And this can be like, for example, the Palestinians have no way to escape through the waters and the seas, and their only land exit being either Israel and Egypt. The borders in Egypt are being bombed by the Israeli government and military forces, and then the Israelis also aren't letting them go into the actual the rest of the country. So they're kind of trapped at the moment. Okay. And also regarding Jordan, has it like
the national security scaled, maybe protecting more? Yes, my house is close to the American embassy. So, with the protests and with everything going on, lots of people are actually they're having different surges and they're going to protest near the American embassy, and because it's one of the it funds the Israelis military equipment, and also the Israeli embassy. They're also going to protest there. Because of that, there's lots more police just keep standing around, and the people aren't allowed to go to these restricted areas. So there is more security involved. Okay. And what are your thoughts regarding international communities and organizations in mediating or addressing the conflict? When it comes to organizations and communities expressing their thoughts and opinions about the situation, I personally think it's really important to raise awareness about this, because not everyone is aware about what's happening now, especially since it isn't only now. It also goes back, like I said, all the way to 1948. So it is important to educate others about what's going on, and to let them know what they can do in order to help in the situation. This is a question I formulated like personally. I wanted to know: has your daily routine changed since the conflict got bigger recently? For me, like, I think people in Jordan are privileged enough to not, for their daily routines not to be affected that much. But for example, sometimes it does change. For example, the previous Wednesday and Thursday, our school got cancelled because to commemorate and to stand with the people in Palestine, because at that time one of the biggest hospitals in Gaza got bombed also. So there are these little things in our lifestyle that do change. Okay. And do you think that there is an opportunity of dialogue between the two sides to hopefully reach peace? Personally, I don't think I think we passed that stage long ago. Um, it's been years since the conflict and since everything started, and I think both sides did try to reach peace in one way or in another. But at this point, when it comes like to what's happening now, I personally don't think there's a way to solve it with using peace. Following that question, well, in your opinion, what do you think young people like yourself and us can do to contribute to peace and understanding in the region? Like I said previously, I think it's very important to use our voice. Before using our voice, I think it's important to get educated on the topic and looking at both sides and looking at the facts and the statistics and looking at what's happening in general. And then we can use our voice to stand for those marginalized communities that can't use their voice. I think the use of technology and social media these days are the key reasons why it's easier to gain knowledge about this. So we should also use it to our advantage and share the information that we get. And then also, I think it's important, if possible, for people to donate to these marginalized communities, because it can help them a lot. And especially the people in Gaza, since they are on a blockade and they do not, and Israel has cut off their sources to water and food and electricity. So they don't have these things. They don't have anything to help them. So we should also donate. Thank you. Before closing off, do you have one final message you would like to share with the listeners of this podcast or young communities like in Puerto Rico or in Jordan or any type part of the world? Optimistic message, maybe educational message, whatever you want. Yeah, no, my main message goes out to everyone, because this situation it became more than just this region. I think everyone has to get educated about this. And keyword is get educated. So understanding, you don't get manipulated by fake media sources, because that could happen.
try to get real information, accurate information, look at different points of views, watch interviews, because these are also they show different perspectives on this issue, and also, like I said, to donate if possible to these people. Perfect. Thank you. And Nadine, before closing off, I wanted to tell you that thank you for saying yes and participating. Having a chat with you to educate our community here in Marista on what's going on and has been going on in Israel and Palestine has been amazing. Through this podcast, along with the words you expressed, we hope to create awareness here in our community, and we are beyond grateful for your participation and your time. And lastly, but certainly not least, we send prayers to your loved ones and those involved in this conflict who are fighting every single day for their lives, human rights, and freedom. Shukran. Thank you. It was great meeting you. Thank you so much. Yes. De nada. Como habíamos mencionado, la idea de este podcast era traer la información pertinente y la información correcta y dialogar un poco sobre lo que está pasando para que entonces nuestro público, las personas que estén viendo este podcast de la comunidad puedan llegar a sus propias conclusiones. Claro. Y poder ver todas las diferentes perspectivas que hay sobre este tema. También considero pues que también hay que buscar la paz para estos pueblos y promoverla, no tan solo decirlo, pero promoverla. Y pues nada, yo pienso que ha sido un buen conversatorio. Realmente sí. Así que Muchísimas gracias. gracias, Ruti. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vemos la próxima semana para el próximo podcast. Espero que hayan disfrutado.